Dios. No existe un hombre capaz de imitar tu gloria y tu amor. Sabiduría profunda que no tiene par, en ti puedo encontrar. Y tratan de negar tu nombre queriendo explicar y exigiendo señal. No existe otro. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Siempre es un placer. Espero estén pasando un excelente día. Deseamos de todo corazón que tengan un excelente día. También esperamos en Dios que estén bendecidos en casa, todos los que están todavía en casa, los niños que están empezando clases en casa también. El Señor los tenga bendecidos, a los jóvenes, a todos los que están con una actividad ya dentro de esto que le llaman la nueva normalidad. Pero bueno, todo sea por estar bien todos. Y este día hemos preparado un tema para ustedes que se llama De carpintero a Señor. Y es que muy poca gente luego conoce o sabe acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía un oficio, como muchos de nosotros, o la mayoría de todos nosotros tenemos un oficio, un trabajo, y tenemos que aprender de ello, pero Él fue de carpintero al Señor. Y cuando nosotros ocupamos la palabra Señor, en este tiempo, pues lo referimos más a alguien con edad avanzada, ya nada más lo vemos más grande que nosotros en edad y le llamamos Señor. Pero la palabra Señor sí, tiene un significado que quiere decir amo, dueño, el de más alto eh, jerarquía, el de más alta jerarquía es a quien se le llama Señor en la palabra. No todos ahí eran señores, sino que había todavía un rango más alto para poder decirle a alguien Señor. Cuando una persona ya estaba en edad, pues le llamaban anciano. Y todavía sí, había señores de grandes territorios, de grandes, y luego venían otro tipo de sobrenombres dado a según su posición, su puesto y a lo que se dedicara. Pero nosotros tenemos a alguien como nuestro Señor Jesús que fue de carpintero al Señor. Pero tiene un porqué, no nada más es. Y vamos a ver la palabra. Mira, Lucas 2, 22 al 23, en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. Bueno, esta escritura nos hace saber que Jesús fue el primogénito de María y de José, y siendo un niño había que dedicárselo al Señor. La palabra aquí es importante porque el primogénito es el hijo que tiene doble bendición conforme usos y costumbres de ahora sí que la cultura judía, y entonces a este varón más grande le tocaba heredar el oficio de casa, le tocaba en el momento que no estuviera el padre, a él le tocaba ver por su madre, por sus hermanas, por todas las mujeres de su casa, si no había un varón responsable. Entonces la escritura nos deja ver que Jesús fue para María y José este hijo varón primogénito. Dice también la escritura en Mateo 13, 54, 56, en la Nueva Versión Internacional. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente, en la sinagoga de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así ¿de dónde sacó estas cosas? Esta palabra, perdón, me trae un poco, esta palabra dice que cuando llegó a su tierra,
Jesús empezó su ministerio y en su ministerio fue por Israel y regresó a su tierra, regresó a Nazaret donde él había crecido y cuando lo vieron, los de ahí dijeron, pues nosotros lo conocemos, pues que no es el hijo del carpintero, ese era el oficio de José, ser carpintero. Y entonces todos decían, ¿que no es el hijo del carpintero? ¿Que no es su madre María? ¿La conocían? ¿Era pariente de ellos? También José. Pues lo conocemos. ¿Que no están aquí también sus hermanos? Dice la Escritura, a pesar de que muchos niegan que Jesús haya tenido hermanos, y dice que hermanos, pues se refiere a todos los israelitas o a todos los que creemos, y no, aquí hay un caso particular. No están con nosotros sus hermanas también. Al decir hermanas, pues quiere decir que por lo menos eran dos. Y, y entonces dice aquí esta palabra que el oficio de José era ser carpintero. En otra parte en la escritura, entonces en Marcos 6:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y se burlaban y decían, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Así es, Jesús tenía como hijo varón, como hijo primogénito, que seguir el oficio de su familia, el oficio de su padre José. Entonces dice esta escritura, dice esta palabra, que él era entonces conocido porque era el carpintero. Aquí en estos dos textos que leemos, pues se puede ver o se da a entender que ya no estaba José. La escritura no nos dice qué pasó con él, pero ya no estaba José. Entonces Jesús tenía que trabajar en el oficio que había dejado su padre, que le había enseñado su padre, y entonces este oficio era carpintero. Él era el carpintero del pueblo. No es como hoy que somos ya tantos que en una misma colonia puedes encontrar a varias personas que se dediquen a lo mismo, al mismo oficio. En aquel entonces no, era uno, a lo mucho dos, de extremo a extremo en la ciudad, según la ciudad fuera tan grande, pero todos lo conocían como el carpintero. Él era el carpintero que había crecido en medio de sus parientes, en medio de sus conocidos, y tenía ahí también, seguían viviendo ahí sus hermanos, su madre, y él, Jesús, se tuvo que hacer cargo de los gastos de la casa, de hacer el oficio de carpintero para mantener tanto a su madre como a sus hermanos y hermanas. Y así lo conocieron todos. Dice la escritura que por ahí a los 30 años él empezó a manifestar ahora sí a lo que él era, quién era y a qué había venido. Durante este tiempo, no sé, el tiempo no lo dice la escritura, pero durante este tiempo él se había dado a conocer y todo el mundo lo conocía simplemente, como dicen ellos, como el carpintero. Pero no era así. Este carpintero iba a dar mucho, mucho de qué hablar, y no por sus trabajos de carpintería, sino por su obra transformadora de los cielos y la tierra. Dice la escritura en Marcos 6:4 de la Nueva Versión Internacional, dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Hijo, si hay un lugar donde cuesta mucho trabajo que reconozcan quién eres y lo que has hecho y lo que has logrado, pues es con los tuyos, entre la familia, entre los que te ven crecer. Por eso para muchos que se convierten al Señor después de que nos conocían, quiénes éramos, cómo hacíamos, cómo hablábamos, a mucha gente le cuesta trabajo verdaderamente creer que Dios nos ha transformado, que Dios nos ha cambiado y que somos nuevas personas en este mundo. Así con Jesús, ¿por qué? Porque la gente lo había visto solamente como un simple carpintero, como alguien que aprendió el oficio de un padre que ya no estaba, y él, el oficio de carpintero no era que tenía un imperio de carpintería, mueblerías, no, se dedicaba
arreglar o hacer ciertos pequeños muebles, porque en aquel entonces pues no era la situación como hoy en día, de centros muebleros, pero le daba sobre todo la gracia de Dios de hacer que no faltara nada a nadie que estaba con él. Como hoy no nos falta nada a nadie que estamos con él. Entonces la palabra dice, cuando ella empezó a darse a conocer, dice, a partir de ese entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Jesús da a conocer a sus discípulos la forma como él tenía que llevar a cabo su obra, el culminar de la obra que él tenía. Y no era solamente ser entregado, mal enjuiciado, llevado a la muerte, morir en una cruz, sino que al tercer día resucitaría para que él viviera y viviéramos nosotros. A partir de esta consumación de su obra hasta resucitar, entonces él podría ya darse a conocer como el Hijo de Dios, el que ha regresado de la muerte a la vida, el que es, el que era y el que ha de venir, el que vive para siempre, pues ha vencido la muerte. La palabra en Filipenses 2, 5, 8 del libro del pueblo de Dios dice, tengan los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Él que era de condición divina, no se consideró esta igualdad con Dios, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo este sentir por amor de todos nosotros. Tuvo el sentir de que siendo igual a Dios, se despojó de esa condición, no quiso tomar todos esos atributos, vino, tomó forma de hombre, forma humana, dice aquí, y entonces, al igual que todos nosotros, dice, se humilló, se hizo siervo, tomó un trabajo, y ese trabajo fue el de carpintero. Y así estuvo él bajo esa condición, en humildad, esperando el momento en que tenía que darse a conocer y presentarse para que todo el mundo supiera que Dios lo había enviado al mundo por amor, para que todo aquel que en él creyera fuera salvo. Entonces sigue diciendo esta escritura, versículo 9 al 11 en Filipenses 2, dice, por esto Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Así es, tuvo esta condición, este sentir, este amor de venir al mundo a entregarse por nosotros, pero de venir y tomar, al igual que todos nosotros, un lugar esperando el momento de darse a conocer. Y durante 30 años él estuvo bajo las órdenes, bajo toda la condición humana, él estuvo sujeto a sus padres, dice la palabra, los obedecía, así como obedecía a Dios. Él pudo desde pequeño decir, yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, soy el Hijo de Dios, así que atiéndanme, así que sírvanme. Y no, él vino a servir, él vino y tomó una posición, y en esa posición él aprendió el oficio de casa. Eso es humildad. Él se sujetó a un hombre como José y aprendió de José la carpintería. Y él se dedicó en ese tiempo que todavía no llegaba el momento de que él se presentara, y se sujetó y lo hizo por amor para así ocupar, conforme te decía yo, el uso y costumbres de la cultura judía, del tomar el lugar de su padre en casa y ocuparse de su madre y de sus hermanos, haciendo el oficio de carpintero. Y ese carpintero del cual se burlaban y decían, es un simple carpintero, él tenía un llamado de Dios, había venido, había sido enviado por parte de Dios
para que nos diera a todos nosotros libertad, nos diera el volver al Padre libres y sin condenación, que Él en esa humilde condición de carpintero, pero Él pudiera pagar por nosotros toda nuestra deuda por los pecados cometidos y nos comprara a precio de su hermosa sangre. Y así fue levantado de un simple carpintero al Señor de señores, al amo de todo el universo, al dueño de todos nosotros, porque nos compró en la cruz, por eso le llamamos Señor, amo. Y cuando yo acepto a Jesucristo, cuando acepto que este carpintero no era solamente un carpintero, sino el Hijo de Dios hecho hombre para mi beneficio, entonces lo acepto como mi amo, mi Señor, el que me ordena y el que me dice qué debo y qué no debo hacer, y yo tengo que serle obediente porque yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Así que ponte muy contento porque no importa dónde estés tú, no importa dónde nosotros estemos hoy, en qué labor estemos haciendo, cuál sea la función que estemos llevando a cabo, Jesús es nuestro Señor y Dios es nuestro Padre Celestial, quien también nos ha llamado para ser hijos de Él. Y así como Jesús se levantó un día de entre los muertos, resucitó y ahora vive para siempre y está delante del Padre, así juntamente nos llevó con Él en esa resurrección para que cuando Él regrese, todos nosotros y los que han sido antes que nosotros tengamos esa posición, hijos de Dios. Así que si hoy no eres para el mundo nadie, pues alégrate porque para Dios eres su hijo, como Jesús de Nazaret, al que llamaban un simple carpintero y se convirtió en el Señor de todos. Así que te invito a que alabemos al Padre, proclamemos el nombre de Jesús y le digamos de todo corazón que aceptamos esa grande bendición de que Él se haya humillado aún de un carpintero. No estoy diciendo que la humildad, no estoy hablando de humillar a alguien como lo hace el mundo, sino de la humildad, porque toda labor, todo trabajo que se hace loablemente es digno de ser alabado. Y si es un carpintero, y si es un barrendero, y si es un profesionista, todos haciendo nuestra labor, hacemos que este mundo se mueva y se mueva en amor, en amistad, en cordialidad, porque nos necesitamos unos a otros siempre. Así que a este nuestro Señor, que se manifestó al mundo primeramente como un carpintero, pero después se dio a conocer como el Señor, a Él démosle la gloria. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por tan grande bendición. Te doy gracias porque nos muestras que todo tipo de trabajo, Señor, todo aquello que realizamos nosotros lo hacemos para ti, como si tú fueras a recibir nuestro trabajo día con día. Por eso lo hacemos de la mejor manera, sabiendo, Señor, que así Cristo Jesús también vino y hizo un trabajo y lo hizo de la mejor manera, Señor, hasta el momento en que tú, Señor, le diste que se mostrara al mundo como el Salvador. Y tú lo hiciste, Señor, de todas las cosas por su obediencia hasta la muerte y en la muerte en la cruz. Yo te doy muchas gracias porque nos enseñas una vez más, Señor Jesús, que aquí en este mundo también como hombres podemos hacer toda función, Señor, y te es agradable cuando lo hacemos sabiendo que tú también, Señor, así te sujetaste, así lo hiciste con amor, Señor. Y también nosotros en un tiempo, Señor, nos daremos a conocer al mundo quiénes somos. Somos tus hijos, Señor, los que hemos creído y confiado en ti. Y te pedimos que no falte, Señor, ese día que también a nuestro lado estén nuestros seres queridos, nuestros familiares, Señor, amigos, conocidos y sobre todo nuestra familia, esposa, esposo e hijos, Señor. Porque tú, Señor, nos muestras el camino a hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, Señor, a caminar como tú en este mundo. Y te agradecemos tanto. Y, Señor, puedo decir que de ese
que decían que era un simple carpintero. Señor, tú tenías esa grande bendición de ser tú nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bendición. Así que ponte contento en lo que estás haciendo. Hazlo con mucho gozo, sabiendo que es el lugar que Dios hoy tiene para ti. Tiene uno aún mucho mayor y pronto lo puedes tú manifestar al mundo como hijo de Dios. Así que con el favor de Dios seguimos aquí viéndonos, seguimos compartiendo y seguimos aprendiendo de este nuestro Dios maravilloso y precioso que nos ama infinitamente. Recuerda esto, no hay nadie en el universo entero que te ame tanto como Cristo Jesús, el Señor. Amén. El Señor los tenga bendecidos. En el nombre de Jesucristo siempre. Bendiciones. No hay teoría que pueda negar tu poder, solo tú eres Dios. No existe un hombre capaz de imitar tu gloria y tu amor. Sabiduría profunda que no tiene par, en ti puedo encontrar. Y tratan de negar tu nombre queriendo explicar y exigiendo señal. No existe otra señal mayor que tu cuerpo en la cruz, siendo a todos